retirado, y luego hablará el autor del libro, Javier Zavala Fernández, teniente del Ejército de Tierra, también retirado. Simplemente, como director de las colecciones de Tradición Viva, bueno, pues hacer un agradecimiento especial, está por algún lado, pero si me quito la gafa no lo veo, a Javier Urcelay, que fue el que nos presentó el proyecto, presentó al autor y nos presentó el proyecto. Y Javier Urcelay es una extraña persona que es un gran coleccionista, es propietario de un museo, el Museo Carlista del Escorial, que les recomiendo a todos que lo vean. En fin, los coleccionistas suelen ser muy tacaños, muy huraños, muy de coger sus cosas, ocultarlas, y él generosamente deja visitar el museo, no cobra entrada, la caridad, que se suele decir, y eso es extraño en un coleccionista, que normalmente ocultan sus grandes tesoros solamente para su contemplación. Y también unas palabras muy breves sobre la editorial tradicionalista, en el sentido que, gracias al proyecto de la editorial tradicionalista, que no es idea mía, sino de mi hermano, de Carlos Ferro Roldán, pues este libro, que tiene numerosas fotos en color, pues se vende a un precio, aunque a muchos les pueda parecer caro. Cualquier otra editorial comercial lo estaría vendiendo al doble, porque al ser una asociación editorial no se busca beneficios, ¿bien? Y la asociación editorial tradicionalista edita tanto libros como un periódico, Tradición Viva, que es un periódico con una línea claramente contrarrevolucionaria. Se habla mucho del carlismo, pero se habla también de otras muchas cosas. Y como último agradecimiento, bueno, pues agradecer a los benefactores que hay en Tradición Viva. Bueno, pues hay muchos lectores que donan unas cantidades mensuales, y eso permite pues sacar muchos libros, y si en alguno de los libros hay pequeños beneficios, se reinvierten en la edición de otros. Entonces, sin más, porque lo importante es que hablen los que están a mi izquierda y a mi derecha, pues paso la palabra al general Chicharro para que nos haga unos comentarios, una breve situación histórica. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por vuestra presencia hoy aquí. Me piden que haga la presentación del libro La sensación me das de un roble milenario, cuyo autor es Javier Zavala Fernández, hijo del biografiado. Ya solo el título del libro me inspira cuanto les voy a decir hoy, además de la definición escueta, que pueden leer también en la portada, de lo que en definitiva trata el libro: una vida al servicio de Dios, la patria y el reino. Y así es, nos encontramos ante la biografía de un español, de un requeté y de un soldado. Quiero, en primer lugar, felicitar al autor por la valentía y lealtad a su patria, y a las ideas por las que luchó y murió, que manifiesta con la publicación de este libro. Vivimos tiempos convulsos. Nos encontramos en una sociedad relativista, cuando no cobarde, que asiste impávida a la destrucción de todo por lo que sus padres lucharon, tanto en la guerra como en la paz después. Leyendo el libro me vienen sentimientos contrapuestos. De una parte, el orgullo que hago mío al recordar quiénes fueron aquellos hombres y aquellas mujeres. La sensación me das de un roble milenario. El título los define con precisión. Sí, de la España eterna, la de la lucha contra el Islam, la de la conquista y colonización de un nuevo mundo, la de la lucha por la independencia contra los franceses, la de la lucha contra el comunismo estalinista. Sí, la de un roble milenario. Y de otra parte también la de la vergüenza de ver cómo todo se deshace en estos días con una pasividad de la que todos somos responsables. Todo hay que decirlo. La pasividad con la que asistimos en cuanto lo vemos no tiene calificativos. El libro que se les presenta hoy es la vida de un hombre roble milenario, pues de su lectura extraerán cuanto he expresado antes. Hoy, mediante una ley sectaria y totalitaria, la ley de memoria democrática, nos quieren imponer una única verdad, la de aquellos que al servicio del comunismo totalitario
pretenden derribar la convivencia entre españoles y convertirnos en simples peones de las ideas marxistas derrotadas en 1939. Es tal la gravedad de la situación en la que nos encontramos que no se asombren si les digo que cuanto se puede leer en este libro contraviene legalmente lo que la citada ley se dispone. En efecto, la propia ley en su artículo 1 ya declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada en 1936 y, consecuentemente, todo lo que se suponga manifiestamente incompatible con lo que denominan, tiene memoria, valores democráticos que comporten exaltación o enaltecimiento de quienes lucharon en el bando nacional es algo que está fuera de la ley en estos momentos. Quiero decir con esto, en pura ortodoxia, lo siento por el director que anda por aquí, que ateniéndonos a esta maldita ley, este libro podría ser incautado ahora mismo y este acto ser considerado dentro de la clandestinidad e ilegal. Todavía no hemos llegado a esto, pero tiempo al tiempo. Si no, reaccionamos. Honradamente, les digo que hasta aquí hemos llegado. Yo me niego a no tener la libertad de honrar a nuestros padres y me congratulo de la publicación de este libro y de la valentía del autor, de los autores. Hoy, cuando se asaltan tumbas, se derriban estatuas, se derriban cruces, se borran sus nombres del callejero, etc., se les tilda de todo, cobra especial relevancia leer la historia de uno de aquellos hombres de una generación irrepetible y al tanto debemos los españoles. En este libro van a encontrar a un hombre paradigma de muchos otros de su generación, Juan de Zabala y Castelló. Como ya he dicho antes, requeté y soldado. Ya de muy joven, inició su andadura vital en círculos del entorno carlista, que materializó al iniciarse la guerra alistándose en el Tercio de Navarra. Permítame que ahora haga siquiera una somera reflexión para dibujar el entorno en el que entonces se encontraban, de lo que era entonces el carlismo, una doctrina hoy muy desconocida. El carlismo, cuyas ideas, confrontadas al liberalismo, dieron origen, como bien saben, a 3 guerras civiles en el siglo XIX, y no existe hoy como el movimiento que realmente fue, y que tanto representó en muchas partes de España, especialmente en las provincias vasco-navarras, y en parte de Cataluña y del Levante español. Sí, claro que existe una comunión tradicionalista carlista. De hecho, tengo a su secretario general a mi derecha, que pese a enormes dificultades, intenta mantener viva la llama de la causa y merece todos mis elogios y respeto, pero desafortunadamente se mueve en ambientes pues, muy localizados y minoritarios, pero muy valientes, que todo hay que decirlo. A pesar de eso, todo aquel que haya estudiado con profundidad lo que significó dicho movimiento, no dudará hoy en identificar muchas de las ideas que defendieron los carlistas con algunas de las que fluctúan hoy por nuestros lares. Les remito, por ejemplo, a Vázquez de Mella, cuando decía que el carlismo debe procurar no ser ni de derecha ni de izquierdas, sino firmemente anclado en la tradición, mantener una permanente actitud receptiva y de escucha, para después de someterlo a un riguroso análisis crítico, incorporar y hacer suyo todo lo que se ha encontrado positivo. Se achaca al movimiento tradicionalista un tufo inmovilista y reaccionario, sin llegar a entender lo que Víctor Pradera mantenía sobre el sentido de lo que era la tradición, que no era otra cosa que la transmisión de un legado histórico recibido por quienes nos precedieron y que a nuestra vez debíamos entregar actualizado y mejorado a quienes nos sucedieron. Esto es este libro. Es sencillamente ver cómo los hijos del coronel Zabala honran a su padre. Esto es la tradición. No, en absoluto. No era el carlismo un movimiento retrógrado e integrista, sino todo lo contrario.
Incluso la defensa de la política social que propugnaba, basada fundamentalmente en la de la propia Iglesia Católica, consecuencia de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, podría hoy estar en boca de muchos que se autodenominan progresistas. Lástima es que estos últimos ni siquiera hayan oído hablar de esa doctrina, unida a una supina ignorancia de nuestra historia. Este es uno de los grandes males que nos acechan en España en estos momentos. Viendo lo que vemos estos días y la confusión tan grande de ideas existentes en nuestra sociedad, no estaría de más una parada siquiera momentánea para releer a diferentes líderes de altura de nuestro pasado y reciente y no tan reciente. No obstante, tengo la impresión que incluso algunos de los líderes de determinados movimientos urgentes sí que los han leído e incluso incorporado a sus programas. Muchas de estas ideas nuevas parecen muchas veces tanto josé-antonianas como carlistonas. Claro, que luego en la escala de valores morales, fundamento del movimiento tradicionalista, se alejan tanto del pensamiento de la tradición que ambos movimientos sociales se encuentran en las mismas. Allá, por agosto del 2010, publicaba el diario El Mundo un artículo de Joaquín Bardavino, donde este daba por finiquitado al carlismo. Posteriormente, un insigne carlista cántabro, José Luis Palacio Gallo, le respondía con valiosos argumentos de lo contrario. En mi opinión, los dos tienen razón. El movimiento carlista, tal como se le conoció, puede que no exista ya. Sin embargo, las ideas no mueren nunca, y gran parte del ideario carlista las mantiene vivas, y esperemos que por mucho tiempo. Pues bien, este es el entorno, y estas son las ideas en las que se devolvió nuestro coronel Zavala, y por las que se alistó a la lucha en el regueteo. Pero yo creo más todavía que si bien lejos o cerca de estas ideas, el ideal superior por los que fueron a la lucha y que marcaron la vida de la persona de la que hoy hablamos, el coronel Zavala, es la de la vida al servicio de Dios, de la patria y del rey, y que luego practicó y exigió en su posterior vida militar, que también viene reflejada en el libro. Un libro que reúne muchas virtudes, pero sobre todo las maravillosas imágenes fotográficas de toda su vida, que reflejan toda una época de nuestra historia. Yo al verlas, me parece estar viendo a sí mismo la vida de mi padre y de tantos otros. A razón de más, para sentirme muy honrado de aconsejarles su lectura. Reconozco que me he emocionado al verlas, así como me he preguntado qué es lo que hemos hecho mal para estar donde estamos. Y ya termino, volviendo al principio. Aquí tienen un libro que refleja a toda una generación a la que tanto le debemos los españoles de hoy. Fíjese en la portada. La portada lo dice todo. Ahí tienen a un capitán con uniforme del ejército español tocado con la boina roja. Ese sombrero de hombres decentes y buenos soldados, como los definió José María Alemán, que lucharon bajo las banderas de España y de la Cruz de San Andrés. ¿Vamos a traicionarles? Jamás. No, la ley podrá decir lo que sea. La ley será legal, pero es ilegítima. Y al ser ilegítima, desde luego, de ninguna de las maneras traicionaremos nunca a nuestros padres y a nuestros abuelos. Y esa es una tarea que tenemos por delante y que va a ser una lucha dura en los momentos que siguen. Termino ya. Mi enhorabuena a Javier Zavala, nuestro agradecimiento por su valentía y mucha suerte en el mantenimiento de los ideales por los que luchó y vivió tu padre. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general, por sus palabras. Es para mí un gran honor que haya tenido la gentileza de presentar mi humilde trabajo. Muchas gracias a Carlos Gregorio
por darme la oportunidad de llevar a cabo la presentación en tan noble recinto como es el Colegio Mayor Universitario San Pablo. Muchas gracias a Javier y a Carlos Pérez Roldán por haber hecho posible su edición de una manera realmente atractiva dentro de la colección Historia de la Biblioteca Tradicionalista. Muchas gracias a mi hermano Juan por la cariñosa presentación que has incluido. Muchas gracias a vosotros, hermanos y familiares que estáis aquí acompañándome hoy y sois sabedores de la fuerza con la que late mi corazón por haber conseguido hacer realidad este viejo sueño. Quiero tener un especial recuerdo para mi hermano Carlos y para mis primos Javier de Zavala Paniagua y Miguel de Zavala Morencos, que ya no están con nosotros y me ayudaron también en esta aventura. Muchas gracias a ti, mi querida Nieves, esposa y enfermera de bandera, por haberme rescatado del bache del que no hace mucho estaba paralizado. Muchas gracias, en definitiva, a todos y cada uno de los que de una manera u otra han colaborado con sus pequeños granitos de arena a construir la biografía de Juan de Zavala de Castella, mi padre. Muchas gracias a todos los que han aceptado esta invitación y os habéis unido a tan especial momento. La biografía es un género literario muy atractivo, ya no solo para el lector, ávido buscador de experiencias vitales que le puedan servir más o menos de ejemplo, o simplemente como fórmula para saciar la curiosidad sobre sus semejantes, sino también para el escritor, el biografiador, palabra bonita que curiosamente no recoge la Real Academia Española, para el indagador de vidas ajenas, para el contador de historias personalizadas. Antonio Muñoz Molina se quejó en su día de que en España no las trabajamos como es debido, que no las dedicamos el tiempo que se merecen, que las redactamos con cierta abulia, que no mostramos el más mínimo apego por el biografiado. Puede ser que le asista algo de razón, no sé, al célebre escritor jiennense, aunque quizás sean un poco duras estas apreciaciones. En la redacción de la vida de un célebre personaje, el entusiasmo ayuda, desde luego, sobremanera a introducirse en el interior del ser que queremos retratar. Hurgar en la vida de un hombre o una mujer más o menos destacados en la historia, reconstruir su recorrido vital, levantar el mapa en donde quedaron grabadas sus huellas, sus aportaciones, sus relaciones con los demás, sus aciertos y sus errores, es un reto que sin duda hay que vivir con cierto apasionamiento, aun reconociendo que en algunos casos el susodicho o el susodicha no goce de nuestra simpatía. ¿Qué no decir entonces si la persona a la que vas a investigar es nada más y nada menos que tu propio padre? En este caso, haya sido la que haya sido la relación que con él se haya mantenido, buena, mala o regular, la descarga de adrenalina es perfectamente lógico pensar que sea mayor que en el resto de los casos. Evidentemente, de las vidas que vamos a sacar a la luz, no podremos dar una visión completa y exhaustiva de todos y cada uno de sus pasos, aunque esto ya está a punto de suceder, de ocurrir. Permitidme la licencia humorística, gracias a Mr. Google, que nos envía periódicos informes recordándonos en qué lugares hemos estado en los últimos días, en dónde paramos a tomar café y qué monumento nos detuvimos a visitar, logrando con ello dar a la luz una nueva especie humana que se me ocurre bautizar como Homus localizatus. Nos vemos, en definitiva, obligados a escoger, a seleccionar entre las experiencias vitales del biografiado y quedarnos con aquellas que retraten, a nuestro juicio, con mayor precisión, los rasgos importantes de su personalidad, véase la bonomía o la maldad, la capacidad intelectual o la idiotez, la piedad o la crueldad, la laboriosidad, la entrega, la laboriosidad, la pereza, la entrega o el egoísmo. Dice la historiadora española Elena Hernández Sandoica en uno de sus trabajos que cada historia individual es una cadena de respuestas complejas a las provocaciones de la vida social en la que está inmerso. Cada vida es el uso que cada uno hace de sí mismo.
Y en eso estamos, en ver cómo hizo Juan de Zabala y Castella uso de su vida. Este año estaba camino de los 60. Ese triste acontecimiento sorprendió a quien les habla cuando contaba 16 años, y la orfandad consiguiente mareó la brújula de mi existencia. Tardé 4 años en sentar la cabeza y en encontrar en la milicia la serenidad y seguridad que da la vida profesional. Durante muchos años, cada visita a nuestra madre, celosa guardiana de todo lo que Juan de Zabala dejó, era un peregrinar a su despacho, a sus viejos estantes de madera que albergaban todo un mundo paralizado de libros, carpetas y archivos que producían en sus hijos una gran pena al ver que pasaban los años y nadie interrogaba toda esa masa de documentos inertes. Tan solo de vez en cuando algún que otro libro sentía el orgullo de ser consultado y alguna que otra carpetilla se estremecía nerviosa al ser curioseadas sus entrañas. Circunstancias de la vida propiciaron que la espera fuera larga. Tareas profesionales y familiares fueron demorando el momento de satisfacer el ansia de saber, las ganas de indagar, el momento de satisfacer el ansia de saber, las ganas de indagar, lo he repetido, sobre una vida que terminó la triste y corta noche del 23 de junio de 1975. En aquel solsticio no fue el sol el único que se detuvo. Se detuvieron también un montón de recuerdos, de conversaciones, de enseñanzas y de sueños. Pero ¿quién fue Juan de Zabala y por qué creemos que merece su vida ser contada y publicada? El solo hecho de ser parte de la generación que vivió la tragedia de la Guerra Civil de 1936 bastaría para que su vida se dejara interrogar e indagar en busca de los sentires y decires que empaparon las vidas de los españoles de aquellos años. El hecho de ser parte de una familia católica y conservadora de sus principios y creencias nos presenta su primera seña de identidad. El hecho de haber formado parte del bando que se alzó contra la autoridad establecida bajo una bandera de rebeldía que denunciaban precisamente el abandono de dicha autoridad por parte de los responsables de mantenerla, nos lo sitúa con mayor precisión. El hecho de ser parte de las personas que seguían la ideología carlista tradicionalista nos ayuda a centrar nuestros esfuerzos. El hecho de pasar a formar parte como profesional en el ejército, una vez conseguida la victoria y alcanzada la paz, nos termina de encuadrar su perfil biográfico. Pero ¿en qué materia o faceta de las que hemos visto destacó Juan de Zabala? No fue protagonista de primera fila, sin duda, de esos que forman las portadas y los índices de los manuales de historia, pero ocupó una pequeña parcela que quizás sirva para entender las actitudes de los demás y a comprender hechos y circunstancias determinadas. Como carlista, en la guerra fue un requete más, con una participación algo destacada al mandar el tercio de Navarra al final de la contienda con tan solo 23 años con el provisional empleo de capitán. Como carlista en la paz, fue un organizador nato, empeñado en no desaprovechar el importante bagaje conseguido por Conde y Zamanillo con la organización del requeté, mostrándose reticente desde el principio a la vuelta a la lucha política como en tiempos de la República. Como carlista intelectual, en los años de la llamada colaboración con el régimen de Franco, se esforzó junto con el general Luis Redondo por rescatar del olvido a las unidades de combatientes requetés. De las trincheras al olvido, así titularon Pablo Larraz y Víctor Sierra Sesúmaga hace ya 12 años su monumental trabajo de recuperación de la memoria del requeté. Pues bien, ya en 1957 ese olvido era una realidad y el libro El requeté, la tradición no muere, del general Redondo y del comandante Zabala, denostado por algunos desde orgullosos pedestales historiográficos, junto con la implicación de la familia Borbón Parma y la famosa presentación del príncipe Carlos I en Montejurra, lograron el milagro del renacimiento del carlismo y el requeté en la España de finales de los 50 del siglo pasado. Como militar, desarrolló una gran labor intelectual, convirtiéndose en un verdadero especialista en geoestrategia y política internacional, compaginando sus conferencias y escritos en infinidad de periódicos
y la publicación de algunos libros con sus enseñanzas en la Escuela Superior del Ejército, en los cursos para ascenso a general, empleo que él, sin embargo, se quedó a las puertas de alcanzar. Tuvo tiempo, en los últimos años, de probar otra experiencia profesional, como fue la de dirigir la política de las instituciones penitenciarias, durante 3 años llenos de zozobras y incertidumbres, y hasta de situaciones tragicómicas, como la protagonizada por el conocido Lute, cuya fuga casi coincidió en el tiempo con el mandato de Juan de Zabala como director general. Le dejé escapar para que no me diera la lata. Contaba con guasa a su familia. Fueron 3 años en los que pudo dedicar sus esfuerzos al apostolado cristiano, como en sus juveniles años en Santa Cruz de Tenerife. Católico, carlista, militar, al ver cerca el final de su carrera, se sintió con ganas de escribir sus memorias, sus recuerdos, pero no pudo ser, y Dios se lo llevó, salvándole de ver el final de muchas cosas por las que luchó. El triste enfrentamiento con su hermano Pepe, querido tío Pepe para muchos, a principios de los 70, trasunto de las disputas que a nivel general se estaban produciendo en el seno del carlismo e incluso en la propia familia Borbón-Parma, amargó en cierta manera sus últimos años. El posterior acelerón de acontecimientos vividos en España, muerte de Franco, reforma política, constitución, elecciones, autonomías, esa nueva España recibida con justificado recelo por muchos y con comprensible alegría por otros tantos, se llevaron puesto al carlismo y lo colocaron de momento, como en otras ocasiones, en las losas consagradas de la historia. Y en todo este tiempo, en el que capa sobre capa se iba forjando un nuevo escenario, pasados los años, acabaría de llegar, por fin, el momento de ponerse a la tarea, de rebuscar, de excavar, de escribir la historia de Juan de Zabala, que casi es la historia de los hermanos Zabala, apellido que ha sufrido los vaivenes caprichosos de la ortografía castellana. Nos brinda la V y la B dichosas, aunque parezca mentira, han hecho desdoblarse en algunos libros de historia al propio Juan, dándose también la circunstancia de que muchos historiadores han desconocido durante mucho tiempo que José María de Zabala, Pepe Zabala, mano derecha de Carlos U, y Juan de Zabala, el coautor del Requeté, La tradición no muere, eran hermanos. Como hemos dicho, el Altísimo libró a Juan de Zabala del último acto. Las faldas de Montejurra fueron testigo en 1976 de una verdadera tragedia griega. Boinas rojas y banderas rojas demostraron que no podían convivir sin verse inexorablemente manchado el suelo de rojo. ¿Por qué callas, dejando el pensamiento sin voz y sin palabras los sentidos? ¿No ves que cuando siembras el silencio preparamos la cosecha del olvido? Este pensamiento que dejó escrito José Bergamín, unido a la inevitable vuelta a la tortilla que los perdedores de antaño iban a acabar haciendo del relato de aquel triste enfrentamiento entre españoles, me llevó a intentar que el tiempo y las relecturas de la historia consiguieran enterrar en el olvido la vida de mi padre. Mi padre, nuestro padre, permitidme, hermanos, que hoy me acompañáis, que os incluya en este último discurrir de palabras con las que quiero homenajearle, nos dejó hace ya muchos años, tantos, que hoy ya somos todos mayores que él. Sí, los muertos tienen la ventaja de que ya no envejecen, y los que se van a una edad temprana van a gozar siempre de gran vitalidad ante los demás. Convivimos, ¿verdad?, durante nuestra infancia y juventud con sus libros, sus periódicos y sus carpetas, y hasta con una pizarra en donde le veíamos transmitir su sabiduría a compañeros de la milicia. Vivimos, ¿no es así?, abrazados a canciones de amor y de guerra, viendo salir el sol por los montes de Teruel, mientras el capitán le decía a sus requetés: preparad correaje y armamento. Nos estremecimos al ver cómo una madre lloraba porque sus hijos a la guerra iban, y nos tranquilizábamos al saber que al final gozarían de la inmortalidad. Éramos, como él, los mismos de ayer, cuando al cumplirse los 25 años de paz celebró junto a sus compañeros tan importante acontecimiento, luciendo su estrella de provisional. Sí, ha pasado mucho tiempo, pero ha merecido la pena el esfuerzo de ver cómo le quería y le apreciaba tanta gente,
tanto compañero de ideal, españoles que se levantaron en armas en la creencia de que lo hacían por frenar la perdición de su patria, dando lugar a un conflicto que desgraciadamente ocupa hoy, 83 años después, los escaños de las Cortes Generales en lugar de los anaqueles y despachos de los estudiosos seguidores de Clio. Como decía o como dice José Jiménez Lozano, en un librito simpático y no muy extenso que escribió titulado El narrador y sus historias, con un único lector, uno solo, que se sienta zarandeado en su inteligencia y en su corazón por una sola página de la historia que este humilde escritor le ha contado, me sentiré plenamente satisfecho. Muchísimas gracias. Es muy cortita. Que habéis salido, todos estáis. ¿Dónde están los hermanos Zavala? Poneros de pie, hombre. La viuda de Carlos, Gloria, también.
Thank you.